Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer compartir un nuevo programa cuando hoy tenemos jueves 10 de abril. Ya la próxima semana están de feriado todos los empleados públicos, todos. Algunos días a cuenta de vacaciones, menos los trabajadores públicos que laboran en instituciones sanitarias y de emergencia y socorro. Eso no, pero me imagino que después les compensan esos días o se los pagan doble. Mientras que el sector privado tiene que trabajar hasta el miércoles todo el día, toda la jornada laboral. Jueves, viernes y sábado no trabajan. Recuerden ustedes que antes el sector privado concedía el feriado hasta el miércoles al mediodía, pero ya el sábado al mediodía tenían que incorporarse los empleados privados. Ahora no, todo el miércoles a trabajar, pero el sábado libre. O sea, está bien, me parece. Jueves, viernes, sábado, domingo. Bueno, ya viene la Semana Santa. Nosotros vamos a trabajar hasta el miércoles aquí en Frente a Frente. Ya no hacemos el noticiero TN5 estelar el miércoles en la noche, solo lunes y martes. Pero mis compañeros de TCI sí que chambean toda la semana. Toda la semana. Es de la gente nuestra aquí en Noticias que más trabaja en ese aspecto porque las vacaciones que le corresponden a uno con motivo de la Semana Santa, ellos laboran. Lo mismo que en Navidad y Año Nuevo. Pero claro, el resto del año todos chambeamos de la misma manera, fuerte, intenso, con profesionalismo, con mucho rigor. Yo estoy esperando la Semana Santa, se los digo con toda franqueza, para retirarme ya el miércoles después de las 9 de la mañana a descansar. Lucecita Madrid ya está aquí con nosotros para presentar el título del programa y luego yo les presento a los panelistas. Así que Lucecita, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros invitados y televidentes en casa. Tenemos en pantalla el tema del día. Y al final, ¿cómo quedan esos mentados aranceles de Trump? Esa es la pregunta de hoy jueves. Usted puede escribir a través del número de WhatsApp 9773-6065 y recuerde, estamos en todas las redes sociales como Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Miren ustedes. Alguien puede considerar que hay un poquito de ironía con eso de los mentados. No, ese es un poquito de picante, pero que esto está revuelto. Les voy a mostrar la portada del País de España. Fíjense ustedes. Vamos con la portada del País de España. La Unión Europea congela 90 días su respuesta a los aranceles tras la tregua de Trump. Es que Trump concedió 90 días, ¿verdad? China, menos a China continental, a la República Popular China o a la China comunista. China activa los aranceles del 84% a Estados Unidos. ¿Y qué hizo Trump, creen ustedes? Aquí se lo voy a leer.
las contramedidas comienzan a funcionar. Mientras el republicano eleva hasta un 125% los impuestos a las importaciones del gigante asiático y pausa la guerra comercial con el resto del planeta. Yo creo que de ahí vino ese término que usamos en la pregunta, esos mentados aranceles de Trump. Hoy los aplica en forma global 10%, pero a algunos países les aplica 16%, a otros 18%, a otros un poquito más. Luego dice, no, mejor dejemos un arancel global del 10%, pero a esos chinos metámosles el 124%. 124% fue, ¿verdad? Como contramedida a la respuesta de los chinos, que aplicaron un poquito más del 80%. ¿Qué dice la noticia? Lo extraño de las guerras comerciales es que la vida sigue como si nada. La gente madruga, va a sus trabajos, los niños al colegio y los coches y las bicicletas siguen deslizándose por las carreteras de Pekín. Los efectos son a primera vista imperceptibles, pero la contienda es ya una realidad en China. Un minuto después del mediodía en la República Popular, las 6:01 de la madrugada en España peninsular, ¿aquí qué hora era? A las 6 de la mañana en España, aquí eran las 11 de la noche de ayer, porque son 7 horas las que van adelantados ellos. Han entrado en vigor los aranceles adicionales del 84%. Vamos a ver, del 84%. Es que ahora estos periódicos hay que pagarlos, si no, no los paga. Solo lee el titular y la entrada. Pero bien, entonces me voy a quedar solo con los titulares. Yo hay veces que pago $1, hay veces cuando quiero $5, $10 al mes, porque son periódicos muy buenos estos. Así quedan todos los aranceles en su pausa de 90 días. El presidente aprueba un decreto para poder ducharse a gusto. Quiero cuidar mi precioso pelo. ¿Quién es el de eso? Trump. ¿Quién, pues? Trump. Miren, sí que dijo antenoche. Dijo que le estaban ingresando a las arcas federales 2.000 millones de dólares diarios con los aranceles. Y que estaba recibiendo mensajes de un montón de presidentes. Y que le estaban besando el culo, así con esas palabras. Así con esas palabras. Ya uno de mis invitados nos extraña de Trump, ¿verdad? Con esas expresiones. Las bolsas europeas se suman a la euforia de Wall Street. Ayer hubo euforia, luego de que esas bolsas han pasado momentos, pero tristes. Cuando el hombre dijo, pausa por 90 días y los aranceles quedan en 10%. Menos a China. Bueno, así rapidito. Voy con la portada de ABC. Es que esta es la noticia de las portadas en el mundo. La Unión Europea también pausa 90 días las contramedidas previstas contra los aranceles de Estados Unidos. Von der Leyen supedita la pausa a que se den negociaciones satisfactorias. China se abre al diálogo, pero luchará sin miedo y hasta el final. Así son las guerras comerciales. Así son las guerras comerciales. Y hay veces que terminan en otro tipo de guerras. El aviso de JP Morgan y la venta masiva de bonos, las señales por las que Trump reculó en su guerra comercial. Mire usted, el aviso de JP Morgan y la venta masiva de bonos, las señales por las que Trump reculó en su guerra comercial. Luego viene un artículo de Javier Anzorena, caos, bonos y capitulación, las claves del giro del arancelazo. ¿Valora usted que este giro es el primer capitulazo con estos aranceles de Donald Trump? Ya nuestros expertos nos van a explicar esto. Los demócratas acusan a Trump de manipular los mercados para beneficiar a su círculo. Debe ser investigado. Eso están diciendo los demócratas, la oposición del republicano Trump, presidente de Estados Unidos. Los insultos del presidente hunden la imagen de Estados Unidos en el mundo. Mira a ver si puede sacar esta noticia. Si no es pagada, pues sí es pagada, no. Solo leamos el titular, Lucecita, ayúdame. Quiero ver cuáles son los insultos que destaca ABC del presidente estadounidense que hunden la imagen de Estados Unidos en el mundo. China defiende a Sánchez. Estados Unidos es el que amenaza con cortar el cuello a muchos países.
es que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, se ha lanzado a favor de China. Y bueno, y voy a leer una última portada, la del Mundo. China sale en defensa de Pedro Sánchez tras las críticas de Estados Unidos y acusa a Trump de extorsionar al mundo. China está acusando a Trump de extorsionar al mundo. Bruselas suspende también durante 90 días los aranceles a Estados Unidos. Queremos dar una oportunidad a las negociaciones. ¿Quién está advirtiendo de que la guerra comercial puede restar medio punto al PIB? No es muy común para mí esta sigla. AIREF, no sé qué es. Así justifica Trump su volantazo, capitulación, volantazo. ¿Cómo juzga usted este giro de Trump? Porque ha dado un giro. Algunos dicen volantazo, otros dicen está capitulando Donald Trump ya. Fuerte rebote de las bolsas europeas tras la marcha atrás de Trump en su arancelazo. Fuerte rebote de las bolsas europeas tras la marcha atrás de Trump en su arancelazo. Se han recuperado pues las bolsas, es lo que quiere decir el titular. Se han recuperado las bolsas después de esa decisión de Trump ayer. ¿Puede Europa vivir sin productos made in USA? Miren cómo está el mundo. Y aquí aparece otro artículo. Estas son las armas con las que China puede responder a los aranceles del 125% de Trump. Y aquí esta fotografía de este hombre que ustedes conocen mucho es Gerard Piqué, el futbolista del Barcelona. Ayer solo era sollozos en un juzgado de Mahonda, Madrid, el señor Gerard Piqué, porque ahí lo están acusando o le están imputando que hizo unas transacciones irregulares con la Federación Española de Fútbol, con Arabia Saudita para unos partidos de esas copas de España que se juegan allá en el Medio Oriente. Ayer entre sollozos estaba diciendo, y después de esto, ¿quién va a ayudarme a recuperar? Dice, mi imagen. Shakira. Memo Matamoros, aparte de economista, debió ser comunicador. Muy ágil. Guillermo Matamoros. Buenísima, Memo. Ya tuve buen día con esa respuesta. Don Julio Raudales, bienvenido, Julio. Mucho gusto, Renato. Es un placer, Julio. Igualmente. ¿Ya se conectó Roberto Lagos? ¿Por qué no se ha conectado Roberto Lagos? Ah, bueno, muy bien, excelente. De nuevo la pregunta, Lucecita, para escuchar ya los comentarios de los economistas presentes en Frente a Frente. Así que vamos contigo. Así es, recuerde que puede opinar en base al tema que está en pantalla. Y al final, ¿cómo quedan esos mentados aranceles de Trump? Envíe su opinión, recuerde las redes sociales Frente a Frente HN. Julio, si fueras el primer ministro chino, ¿estarías muy preocupado con esta guerra comercial iniciada por Donald Trump? Digo yo que Donald Trump la ha iniciado, pues es el que comenzó a aplicar esos aranceles globales y a los chinos y otros países les puso más. Bueno, no necesito ser el primer ministro chino para estar preocupado por esto. Esto preocupa a todo el mundo, Sí. Renato. Cualquier atentado de guerra comercial en el mundo, que no es la primera vez que sucede, ¿eh? Ya han habido otras guerras comerciales a nivel mundial. Lo que pasa es que esta tiene un carácter prácticamente apocalíptico. Nunca en la historia de la humanidad se había dado una guerra de un presidente, del presidente de la nación más poderosa del mundo, contra 180 países. Hay que recordar que en Naciones Unidas tenemos más o menos entre 190, creo que son 195, 196. Sí, por ahí. Quiere decir que solamente con 15 o 16 países, Donald Trump el miércoles pasado, hace exactamente 9 días, anunció una guerra comercial. Curioso que esta guerra no incluía ni a Rusia, Sí. ni a Bielorrusia, que son los dos países enemigos de la Unión Europea en este momento, ¿no? Y tampoco, curiosamente, incluía a sus dos vecinos, pero esto sí tiene una explicación racional. A Canadá
y a México, ¿verdad? Es muy interesante porque creo que en esto sus consejeros le advirtieron que si iniciaba una guerra de este tipo con México y con Canadá, hay que recordar, y esto lo sabe muy bien Memo, que Paul Krugman, el famoso premio Nobel de Economía, que por cierto es experto en comercio internacional, en política económica internacional, dice que al igual que en la física existe la ley de la gravedad, que sostiene que las relaciones entre los cuerpos están determinados por el tamaño de los cuerpos y por la cercanía de los cuerpos. De tal manera que, por ejemplo, a nosotros el planeta Tierra nos determina mucho el Sol, que es un cuerpo grande que está... bueno, giramos alrededor del Sol, pues. Correcto. La órbita la hacemos alrededor del Sol. Y además nos determina muchísimo la Luna, que aunque es un cuerpo pequeño, está tan cerca que tiene un impacto muy fuerte en nuestra vida. Entonces, así como en física existe la ley de la gravedad que establece estas leyes, estas determinantes... Que todo lo que sube baja. Y que fundamentalmente las relaciones entre los cuerpos están determinadas por el tamaño de los cuerpos y por la cercanía. Así también en economía sucede lo mismo, dice Paul Krugman. Las relaciones económicas están determinadas por el tamaño de los países y por la cercanía de los países. De tal manera, por ejemplo, que a nosotros nos determina mucho la economía guatemalteca, la economía salvadoreña, la economía nicaragüense, pero sobre todo, así como en el caso de la Tierra con el Sol, nos determina la relación con los Estados Unidos. Entonces, dado esto, una guerra comercial va a tener un impacto poderoso sobre todos los países que giramos en la órbita de los Estados Unidos. Y evidentemente la respuesta de China a esta amenaza que giró Trump ha sido totalmente reactiva, Renato. Sí, sí. Mientras que Europa el día domingo anunció que rebajaba a cero los aranceles y mucha gente pensó quizás Trump se va a echar para atrás por esto. Trump les dijo no me echo para atrás, sigo adelante con esto, no quiero conversar con ustedes. Y China hizo totalmente lo contrario. Le responde con un arancel del 84%. Y es que China ya trata a Estados Unidos de tú a tú, es de voz a correcto. voz. A ver, Sí. estamos hablando de que China en este momento es la segunda potencia mundial, si lo medimos por el Producto Interno Bruto, y probablemente, Renato, es la primera potencia bélica en el mundo, ¿verdad? Eso todavía no se sabe, pero hay bastantes posibilidades de que sea así. Ya dicen que los expertos del Pentágono le advirtieron a Biden en el gobierno anterior y le han advertido a Trump que no se meta a querer pelear con China, que es muy peligroso. Entonces, China no tiene ningún problema, le dice, me pusiste un arancel del 84%, que es el que originalmente había puesto Trump el miércoles pasado, pues yo te pongo uno igual, y Trump le responde, 125. te pongo 104 primero, más el 20% universal que ya tenían los productos chinos para entrar a los Estados Unidos. Esto, Renato, lo que provocó fue caídas enormes en las bolsas de valores. El JP Morgan, que para mí es el mejor indicador de cómo marchan los mercados, tuvo unas desaceleraciones tremendas durante toda la semana pasada, pero es curioso porque ante el anuncio que hizo Trump hace menos de 24 horas, que dijo que va a poner en pausa 90 días. 90 días el arancel para todo el mundo, Menos para China. menos para China, Menos para China. eso hizo que las bolsas reaccionaran de nuevo para arriba, pero esa veleidosidad de los mercados, Renato, no trae nada bueno, ¿verdad? Si hay algo que debe ser permanente, que debe de generar certidumbre en el mundo, son los mercados para poder planificar adecuadamente. Renato, vos no podés planificar bien si no sabes qué te va a pasar mañana, si están pendientes de que algo malo te va a suceder. Yo creo que las personas que tienen familiares enfermos o una situación sentimental, por ejemplo, compleja, que no saben qué puede pasar con tu pareja el día de mañana, qué va a decir tu pareja mañana, o una enfermedad que no sabes si mañana va a reaccionar bien al medicamento tu familiar o no, eso te genera una imposibilidad tremenda de planificar tu futuro. Y eso es lo que sucede con la economía, ¿verdad? No debemos de pensar que estas cosas son distintas. En la economía, si no hay certidumbre,
las condiciones del mundo se vuelven mucho más precarias. Y creo que lamentablemente en estos casi 3 meses que tiene Trump ya de ser presidente en los Estados Unidos, lo único que hemos tenido en el mundo son sustos, ¿verdad? No se sabe para dónde va. Hay 2 tesis fundamentales. Una es que Trump está loco y que se cree el dueño del mundo, ¿verdad? Es la tesis más simplista. Y la otra tesis es que hay un cambio de paradigma en el mundo. Que probablemente, Renato, vos y yo, y aquí mi amigo Memo, que ya estamos viejitos, y Roberto, que está joven y que viene entrando a la vida profesional, estamos presenciando un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma en el sentido de que esa coalición de ideas que tenemos nosotros sobre cómo funciona el mundo probablemente esté cambiando, ¿verdad? Y probablemente obedezca a que alguien o un grupo de personas están trabajando para que haya un cambio de paradigma y un cambio de mentalidad en el mundo. Debemos de estar preparados para cualquiera de esos 2 escenarios. Hasta ayer, Renato, uno tendería a pensar que Trump realmente está loco, ¿verdad? Y que pues no, sus decisiones son inesperadas, son veleidosas y que al final no vamos a saber hacia dónde planificar si no tenemos certeza de qué es lo que puede suceder. Bueno, cuando se hizo el primer anuncio de Donald Trump de 10% de arancel global, pero algunos países, incluido Nicaragua, 16% creo que le aplicó a Nicaragua, ¿no? Sí. 18%, sí. 18%. Y a otros países, en otros continentes, todavía más. Pero el arancel global, y ahí estábamos en esa categoría nosotros, era el 10%. Sí. Memo Matamoros, Jesús Canaguati dijeron, eso es conveniente para Honduras. A Honduras le beneficia, dice, porque nosotros competimos directamente con algunos países a quien Trump les incrementó o a quienes Trump les incrementó más del 10% el arancel. 46 a Vietnam, ¿no? Bueno, entonces, la lógica económica de ellos y de los negocios supone quién va a estar queriendo fabricar productos y en Vietnam si saben que al enviarlos a Estados Unidos tienen que pagar un 46% y que si la fábrica las instalan en el país solo van a pagar un 10%. Desde esa lógica miraron ellos el asunto. Nos conviene, dice, porque tenemos competidores directos con la maquila, con esto, con lo otro, y esos competidores directos les han aplicado un arancel mayor que nos han aplicado al nuestro. Esa fue la lógica. Roberto Lagos estaba contra toda esa lógica. Yo escuché a Roberto. No están viendo, dice un poquito más allá, las repercusiones. Es miope esa visión para mí. Ah, ¿y tú también? También claro, tú también. Yo lo dije, ¿no? Tú también lo dijiste. No saben lo que puede suceder si hay un proceso inflacionario en los Estados Unidos que pueden provocar los aranceles y también una recesión económica. Sí. Eso nos afecta de todos modos a nosotros y nos hace más pobres, ¿no? Bueno, Memo, no va a ser fácil este programa para ti. No va a ser fácil este programa para ti. Pero este es un hombre egresado de INCAE con conocimiento que sabe cómo rebatir esa expresión de su amigo Julio Raudales, que no midieron las repercusiones, más allá del beneficio inmediato que va a tener la maquila y quizá otros rubros, de que los competidores directos iban a tener un arancel más alto que el nuestro y que toda esa producción y esas fábricas se vendrían para países que seguían con el 10% de arancel. ¿Cuál es la opinión de don Guillermo Matamoros después de la pausa comercial? El tráfico es presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. Buenos días, información importante a esta hora de la mañana, información del tráfico vehicular. Estamos ubicados específicamente en la rotonda de La Granja, a inmediaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Como podemos observar, la calle que conduce desde el Boulevard Fuerzas Armadas hasta este sector completamente colapsada por el tráfico vehicular, al igual que la calle que desde La Granja conduce hasta el sector del Prado, colapsada en su totalidad por el tráfico vehicular.
La calle que conduce desde el sector de Comayagüela hacia el sector del Boulevard Fuerzas Armadas también completamente colapsada, y la calle que conduce desde el Prado hacia el sector de Comayagüela es la única vía que en este sector se encuentra libre. Así que tome las precauciones debidas y si puede tomar rutas alternas para no movilizarse por este sector, le recomendamos que lo haga. Hasta acá la información del tráfico vehicular presentada en Frente a Frente. El tráfico fue presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Vamos a leer mensajes, nos están llegando mensajes, pero primero y antes de la respuesta del economista Guillermo Matamoros, los insultos de Trump hunden la imagen de Estados Unidos en el mundo. ¿Cuáles son los insultos de Trump, Lucecita? Bueno, este portal ABC dice: los insultos de Trump hunden la imagen de Estados Unidos. El presidente supera todos los límites con sus exabruptos y mofas de otros líderes, mientras se jacta del arancelazo. Las llegadas de turistas caen un 11% al tiempo que Canadá, Alemania y China advierten de los riesgos de viajar al país. Estos países se están llamando besándome el culo. Con esa frase, Donald Trump buscó enviar un mensaje de fuerza a apenas unas horas de entrar este miércoles en vigor la segunda y más ambiciosa fase de su política de aranceles globales, que incluye un 104% a las importaciones chinas y un 20% a las de la Unión Europea, frente a una sala repleta de donantes republicanos en Washington. El presidente se jactó de que pese a sus declaraciones públicas, varios líderes mundiales están desesperados por hacer un trato. Trump imitó a esos mandatarios sin mencionarlos por su nombre, como tono suplicante, los parodió. Por favor, señor, hagamos un trato, haré lo que sea, señor. Luego añadió: se están muriendo por cerrar un acuerdo. No hay constancia pública de que haya habido conversaciones en ese tono. Y léete ese párrafo y ahí terminamos. El gesto fue de una crudeza inusual incluso para un político como Trump, acostumbrado a superar todos los límites, y no dejaba margen para la ambigüedad. Horas antes su equipo confirmaba contactos telefónicos con el primer ministro japonés Shiregu Ishiba y el presidente en funciones de Corea del Sur, Han Duck-soo. Su portavoz, Caroline Levitt, anunció además conversaciones con el salvadoreño Nayib Bukele y la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que pronto serán recibidos en la Casa Blanca. El lunes, Trump recibió en privado a Benjamin Netanyahu, quien se marchó de Washington sin concesiones y con un nuevo arancel del 17% a sus productos. Y mira ese titular que tienes abajito. ¿Qué Es dice? de Elon Musk. ¿Qué dice? Dice: idiota, más tonto que un saco de ladrillos, refrieguen el equipo del presidente. ¿Y a quién se refieren con eso de idiota? Es que entre Trump e Elon Musk, uno no sabe a quién elegir. Peter Navarro. Se está metiendo con Peter Navarro. Dicen que es el hombre que más influye en Donald Trump para esos aranceles. Sí, es el principal asesor. Lee esa noticia yo la leí hace como 2 días. Elon Musk y Peter Navarro cruzan insultos por la política proteccionista de la Casa Blanca en una disputa que expone las tensiones internas del equipo presidencial. Pero primero, es bueno que sepamos quién es Peter Navarro. Está arriba, ¿quién es Peter Navarro? Peter Navarro es un economista graduado en Harvard, muy influyente, y es el principal asesor económico de Donald Trump. Elon Musk dijo que lo que hay que tenerle más miedo es que es de Harvard, dijo. Y le dijo: no sos capaz, no has sido capaz de hacer nada en tu vida, no has producido nada. Y Peter Navarro le respondió que lo único que se dedica es a armar rompecabezas porque no ha creado tampoco nada. Ensamblar telas, le dijo, a ensamblar telas. Óiganme, miremos, para que conozcan quién es Peter Navarro. Ese es el hombre que le ha metido en la cabeza a Donald Trump lo de los aranceles. Miremos la fotografía de nuevo. El gurú comercial del mandatario estadounidense es un ultranacionalista que lleva teniendo en la mira a China desde hace años. Ese. Por favor, Lucecita, tranquila con la fotografía. Sí, ese es Peter Navarro, mira.
O sea, tienen la cabeza a China desde hace tiempo. Es de prosapia española, creo. Sí. Léete los dos primeros párrafos, por favor. Después de que Trump anunciara los aranceles a medio mundo, enarbolando su tabla de aranceles, el nombre de su asesor económico, Peter Navarro, empezó a circular como el arquitecto de la iniciativa. Pero son los insultos que le ha proferido Elon Musk lo que le han catapultado a los titulares de esta semana. El empresario sudafricano dijo en una publicación en X que Navarro es un perfecto idiota, después de que este atacara la producción de Tesla en terceros países. Pero pese a la oposición de los allegados de Trump, Navarro es el hombre elegido al que el mandatario estadounidense llama My Pete, su gurú arancelario, un ultranacionalista que lleva teniendo en la mira a China desde hace años. Sus libros, Las próximas guerras chinas o El tigre agazapado, así lo confirman, pero es sobre todo su tercera obra, Dead by China, de 2011, la que consiguió aproximarlo a Trump y la convirtió en su Biblia económica. Es más, en el documental que generó este libro aparece un cuchillo, Made in China, apuñalando a un Estados Unidos desangrado. Navarro sostiene que Pekín está empobreciendo a Estados Unidos con prácticas silenciosas y cambiando las reglas del juego. De ahí que sea necesario tomar medidas agresivas marcadas por el proteccionismo. Gracias, Lucecita. Hay veces que te enojas conmigo, ¿verdad? No. Por la manera como reacciona en público. No, pero tú me conoces. Que lo hago con afecto, con aprecio, reconociendo tu gran potencial. Como reconozco el potencial de Cristina también y todo nuestro equipo. Pues ahí tienen ustedes. Es que, no, yo creo que no es que está loco, Julio. Es nuevo paradigma. Mira, desde los tiempos de Richard Nixon, cuando Reagan dijo, hay que abrir el comercio mundial, cuando Bill Clinton también lo dijo, hay demasiada pobreza en China, que ese país salga de la pobreza, creyendo que al salir de la pobreza los chinos, ya la gente con una mentalidad abierta iba a presionar para que hubiese más democracia en China. Así pensaron, se abrieron tanto a China que ahora no pueden controlar a China. Pero es el momento de Memo Matamoros. Memo Matamoros, yo no sé si de manera temporal o permanentemente defienden esos aranceles que ha aplicado Trump, pensando en que si solo nos aplicó el 10%, pero a países competidores directamente nuestros les aplicó más del 10%, perdón, es obvio que los fabricantes, que los inversionistas, que los empresarios van a elegir zonas que tienen menos aranceles porque las exportaciones van a ese mercado de Donald Trump, ahí a Estados Unidos. Memo. Bueno, buenos días. Buenos días, Memo. Buenos días, Renato. Buenos días, Julio. Buenos días a todos los hondureños. Lo primero, para ir en un orden, así me gustó la pregunta, los mentados aranceles, ¿en qué quedarán? Esa es la pregunta común, esos mentados aranceles, ¿cómo van a quedar? Porque es un tema que es complejo también, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo, a mí me gusta analizar siempre, hacer una relación dentro de un marco conceptual, pero también llevarlo a la realidad, porque si no los marcos conceptuales se quedan como pura teoría y eso no sirve. Entonces, visto así, Julio mencionaba esta teoría de modelo gravitacional, que a propósito hay una tesis doctoral de José Deras, creo que es el economista principal de BESI, tuve oportunidad de revisarlo el libro. Interesante. El comercio se ha venido construyendo dentro de esos marcos conceptuales y se ha operacionalizado a lo largo del tiempo. La gran reforma económica, digamos, la reforma liberal que viene de mediados de los 80, finales de los 90, en Honduras se refleja, se mueve bajo un modelo también, Heschel-Ohlin, en donde dice, bueno, un país exporta más con base al recurso que es más abundante, ¿verdad? Esa fue la base de los tratados de libre comercio de segunda y tercera generación, que sustituyeron otro tipo de tratados que eran más limitados, ¿verdad? No eran tratados de libre comercio exactamente, sino eran tratados de alcance parcial. Entonces, en aquel momento hubo una gran revolución conceptual. O sea, la reforma liberal se fundamenta
en un poco los postulados de la Escuela de Chicago. Y hay otros de otras líneas que Krugman, que venían escribiendo, que ha de estar agarrándose los pelos en este momento, ¿verdad? Pero, ¿qué quiero decir? En aquel momento, la reforma liberal, que incluyó todos los temas económicos, dentro de ellos el comercial, la apertura de la balanza de pagos, tenía un fundamento conceptual muy sólido. No estoy viendo eso en este momento. Entonces no coincido con que sea un cambio de paradigma. No hay un cambio de paradigma. Lo que hay es utilizar la política comercial como un arma para lograr ciertos propósitos, propósitos geoestratégicos. Eso es lo que yo veo. Pero el mundo sigue, oía a ciertos sectores de izquierda que se acabó la globalización. No, va a seguir habiendo globalización, no solo es comercio, es innovación, la revolución de las TICs. Eso va a seguir profundizándose. Es que seguramente estos sectores de izquierda a los que te refieres leyeron la pildorita de Carlos Flores. La última pildorita hoy de Carlos Flores dice: Estados Unidos aplica el 150%. Pekín le responde de la misma manera, afirma. Mejor dice que dejen de importar, exportar entre ambos países, dice, porque con esos aranceles del 150% a ninguno le es rentable. Entonces, dicen los de izquierda, de repente leyeron la pildorita, dice, se acabó la globalización, dice, con esos aranceles que se están imponiendo los chinos y los gringos. No hay tales, lo que hay sí va a haber un reacomodo del comercio mundial. Y el otro esquema que hay que verlo, me parece, es en el esquema de teoría de juego. O sea, aquí ya creo que con la medida de ayer se ve claro que Estados Unidos es a China quien la apunta. Los demás son jugadores secundarios, Europa, Rusia. Rusia, es China, son secundarios, pero, y nosotros ni digamos, pero esto puede tener y tiene efectivamente profundas implicaciones en todo el resto de países, porque es el comercio es el motor de la economía mundial. Si el comercio se cae, la economía mundial va a crecer menos, y de hecho, de eso es lo que se está hablando. Visto esto, ahora ponemos, nosotros como industria, Jesús Canaguati como industria no es que aplaudía, sino que es simple, es pragmático y es real. Con las medidas que tomó inicialmente, que ya más o menos preveíamos que iba a pasar esto, pero con las medidas que tomó de ponerle aranceles más altos que Honduras a todos los países del Asia, China, Vietnam, Bangladesh, la India, ahí tiene 67% del comercio de textil, confección, les pegó en el alma. Bueno, se lo quitó, se quedó el 35%, que es China. Pero todos esos países producen con insumos y materias primas chinas. Entonces van a tener complicaciones para entrar al mercado de Estados Unidos porque no califican por el origen. Entonces, esa medida es que nosotros la celebramos. El fundamento de la industria textil, confección de Honduras, es la eficiencia, la productividad, es lo único que nos salva. Ahora, estas reglas influyen y nos dejaron en mucha mejor posición relativa. Mejoran nuestra competitividad, ese es el punto. Ahora, Honduras no puede hacer nada, lo que diga Renato, Julio, yo, Roberto, no influye en nada, en si esto va a seguir o no va a seguir. En eso hay que estar claro. Ahora, lo importante ahora, lo relevante como país es qué vamos a hacer de aquí en adelante. ¿Cuál va a ser la estrategia que Honduras como país va a adoptar? Porque este es un juego entre grandes, pero como jugadores secundarios cuya medida puede tener enormes efectos, nos puede afectar. Entonces, nosotros tenemos que jugar de manera inteligente, de manera cautelosa,
de manera bien medida, visto lo que hay. Ahora, para contrastar todo lo que he dicho con la realidad empírica, sí, ya hay empresas que se han venido a Honduras, otras que han manejado su interés por venirse a Honduras, porque hay tanta incertidumbre. Entonces, la primera lección, ya ganamos, ya aprendimos, es que las grandes empresas están viendo que no se pueden poner los huevos en una sola canasta, hay que diversificar, ¿verdad? Y Honduras está muy bien posicionada. Somos los octavos exportadores de prendas al mercado de Estados Unidos. Somos los principales importadores de hilaza americana en el mundo. ¿De qué? Hilaza. Hilaza. Hilo para fabricar las telas. Correcto. Compramos 1.000 millones. Bueno, se ha deprimido eso, pero veníamos comprando 1.300 millones. ¿De dólares? De dólares. Entonces, Honduras es reconocido en eso, ¿verdad? Estamos comenzando la fabricación de hilos. Esos son los fundamentos, es lo real de la industria textil. Pero todas estas medidas impactan en el mercado textil-confección. Entonces, de ahí nuestra preocupación para tener una estrategia como país que nos permita proteger, primero, nuestras posiciones, nuestra posición en el mercado, por un lado, y por otro lado, buscar crecer. Entonces, el punto, que eso lo dejo para una segunda parte ya, una segunda intervención, es qué vamos a hacer como estrategia. Pero por otro lado, esto no solo afecta al sector textil, confección, no solo tiene impactos positivos o negativos. La posición de ayer, por ejemplo, en que castigan a China, puede beneficiarnos en el tema de tilapia, en el tema de camarón, por ejemplo. Pero para eso pues hay expertos de la industria que eventualmente sería bueno que participaran. El otro tema es México. México ha quedado excluido y hay otro que está excluido y que nadie ha dicho nada. Yo lo mencionaba en la asociación de maquiladores. Algunos dicen, bueno, sí están incluidos, pero no están incluidos. ¿Quién? Haití. Y no, ¿sabe que uno ve a Haití, lo puede minimizar? ¿Produce Haití? Te iba a preguntar yo. ¿Qué produce Haití? Es el 14º exportador de camisetas de las que nosotros hacemos. No es cosa menor, ¿verdad? Claro. Es importante. Y está a la par de República Dominicana, ¿verdad? Entonces de eso se puede beneficiar. Para que vean, y quedó libre. Haití tiene dos iniciativas, la HELP, la HOPE, sí, han sido muy hábiles. ¿Y qué ¿Qué tiene que ver que la Dominicana y Haití compartan la misma isla? Ahí se combinan las industrias, se complementan, ¿verdad? La misma Dominicana se puede beneficiar de la ventaja de Haití, porque eso es lo mismo casi, ¿verdad? Entonces, ojo, eso impacta en la industria, en donde se van a mandar las órdenes de producción. Haití tiene un régimen sumamente flexible en términos de origen. Y hay que ponerle cuidado también, ¿verdad? México, Haití, en mi punto de vista, son cruciales, porque si ellos no van a pagar el 10%, los de Haití tienen una ventaja. México, que también está exento, tiene una ventaja. Entonces, a partir de estos elementos, es que nosotros tenemos que construir una estrategia. Pero de hecho, nos dejó relativamente mejor esa medida. No es que celebremos, nosotros no influimos en lo que se le va a ocurrir a Trump. Honduras no, pero cuando nos comparamos país con país, sí tiene impacto. Eso es básicamente la explicación. Es decir, tú no desconoces que estas guerras arancelarias revuelven al mundo. Ya un mundo complicado en lo político, ya un mundo complicado por problemas nacionalistas, problemas regionales puntuales, ese conflicto del Medio Oriente interminable. En las guerras no gana nadie. Correcto. Perdemos todo. No desconoces eso, no desconoces eso. Eso incluyendo la comercial. Eso es ya cuando lo trasladamos a lo comercial. Guillermo, Renato. Buenos días, Roberto Lago. Ya vamos contigo, Roberto. Sé que no has estado en pantalla, pero conociéndote, has estado pegado a frente, escuchando qué decía Memo y qué decía Julio. Sí, Julio. Ahí vos mencionabas algo, Renato, sobre IRF,
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de España, que lo menciona el diario El País. ¿Te acuerdas, no? sí. Ellos mencionaban una cuestión que es bien importante, que yo creo que, no hay que perder de vista. Está bien, si se ve de la perspectiva muy relativa, muy parcial, pues puede ser que Memo tenga razón en parte, ¿no? No, eso es como, puede que tengo razón. Memo, es que eso es como que yo me alegre porque voy a jugar una potra porque Honduras va a jugar contra Argentina, en un partido de fútbol, y que Honduras se alegre porque lo primero que hacen es quebrarse a Messi, ¿verdad? Entonces yo me alegro porque me quebré a Messi y ahí tengo más chance como hondureño, ¿verdad? Como selección de Honduras. Pero no debería ser tanto así, quien pierde es el fútbol, ¿verdad? Si se quiebran a Messi. Entonces es un poco verlo desde esa perspectiva. La IRF creo que con muy buen tino dice, el problema de esto es que está contrayendo las perspectivas de crecimiento global. Y medio punto del Producto Interno Bruto es un montón, ¿verdad? Y si lo ves ya desde una perspectiva más completa, por ejemplo, vos lo mencionaste, creo, Memo, no me acuerdo. Trump sale aireando y diciendo que le están ingresando, creo que 2.000 millones de dólares al día. Después por el tema que es uno de los objetivos. Solo para recordarle a nuestros teleaudientes que vale la pena decírselos, un arancel tiene fundamentalmente dos objetivos. Un arancel es un impuesto a la importación, ¿verdad? Y tiene básicamente dos objetivos. Uno es proteger la industria nacional, claro, y la otra es captar recursos, ¿verdad? Son una buena fuente los aranceles de recursos para los gobiernos, ¿no? Que necesitan financiar su déficit. Entonces, Trump los objetivos primarios de él son los dos objetivos, porque él quiere mantener el gasto público norteamericano e incluso incrementarlo sin aumentar impuestos internos. Y por eso incluso está creada una oficina nueva para el comercio internacional, para la captación de impuestos al comercio. Entonces, el punto acá es que lo que desde mi perspectiva, no ven tanto Navarro como Trump, es el impacto que puede tener en la misma economía norteamericana esto. Y ese impacto negativo que puede tener en la economía norteamericana, que puede llevarlo a una recesión, evidentemente nos va a llevar de en cuanto a nosotros, independientemente de que estemos en la maquila o que estemos en la producción de camarones o que seamos comerciantes o importadores, lo que sea, nos va a impactar negativamente y en el mediano plazo vamos a salir afectados. Y solo cierro con esto. Trump se jacta, repito, de que está ganando dinero. De hecho, también las caídas en la tasa de interés, porque este es un tema, tal vez Roberto ahí lo va a complementar, las caídas en la tasa de interés que provoca el bajón en los mercados. Trump se aplaude y dice, bueno, estas caídas me han ahorrado a mí 400.000 millones de dólares, ¿verdad? Pero él no toma en cuenta que los mercados perdieron 10 billones de dólares. O sea, la riqueza mundial cayó en 10 billones de dólares, que es más de 20, 25 veces lo que supuestamente ganó Trump por el repago de la deuda de los Estados Unidos, que se ahorra por la caída en las tasas de interés. Entonces, hay que medir todas estas cosas. Sí. No podemos, vos lo sabes, Memo, porque enseñás economía, vos sabes que hay una diferencia entre el equilibrio parcial y enseñar cuál es el impacto parcial que tienen ciertos mercados y en ciertos sectores y compararlo con los elementos ya más integrales, más globales, ¿verdad? Que al final son los que determinan quién pierde y quién gana, ¿no? Que dijiste... ¿Y quién le va a comprar a Estados Unidos si el mundo se empobrece? Obvio. Me imagino que eso fue lo que quiso decir. Mira, y sin ser economista, pero a veces que uno desarrolle la lógica. Roberto Lagos. Roberto, solo tengo un problemita. A esta hora tengo que ir a una pausa comercial, pero yo quiero escucharte. Así que dame un anticipo de lo que has escuchado de Julio y de lo que has escuchado de Memo Matamoros. Fuiste el primero que dijiste, Jesús Canaguati y Guillermo Matamoros no están viendo más allá después de que Trump anunció 10% de arancel global y le aumentó el arancel a algunos países específicamente, puntualmente. No me metió Roberto en el juego. No, fue el primerito que reaccionó. O reaccionaron simultáneamente, Julio y Roberto. Adelante, Roberto. Buenos días, licenciado Renato, Guillermo, buen amigo
también Julio Raudales, buen amigo. Un gusto saludarlos. En primer lugar, ahora que escucho la postura de Guillermo, porque de quien yo había escuchado la postura era de Jesús Canaguate. Jesús Canaguate. Era no de Guillermo. Sí. Guillermo, lo que entiendo es que dice cuál debe ser nuestra estrategia para tratar de menguar el efecto y tratar de ganar algo en un entorno negativo y ver de qué forma podemos manejar esa estrategia cuando tenemos una economía en la cual se están imponiendo estas barreras. Eso es lo que entiendo del punto y me parece lo correcto. Ahora, lo establecido quizás por los líderes de la industria maquila, estoy hablando básicamente de los empresarios, fueron dos puntos que no estaba de acuerdo. Y era el punto de que Honduras había obtenido un arancel de 10% debido al excelente trabajo de gobierno, lo cual es falso. Yo creo que el argumento de Guillermo en el cual nosotros no tenemos ningún impacto con respecto a cómo se colocan las medidas y que el mundo y que Estados Unidos realmente, Estados Unidos le está apuntando a China, es totalmente correcto en el análisis. O sea, Estados Unidos le está apuntando a China y a los países del sudeste asiático le coloca esos aranceles debido a que tienen cadenas productivas con China y quieren evitar que el mercado americano sea inundado con productos chinos. Y me parece la lectura totalmente correcta. O sea, lo que dice Guillermo es acertado. Pero cuando usted quiere trasladar eso a la narrativa un poco política, a lo interno de lo que ocurre en el país y tratar de expresar de que es debido al trabajo gubernamental, cuidado. Ahí sí no estaba de acuerdo yo con la industria, con los empresarios de la industria maquila, porque eso fue parte del argumento que presentaron. Segundo punto, Guillermo mencionó un punto clave, tema de teoría de juegos. En teoría de juegos hay un juego en el cual está una industria, un país que es el dominante y a un país que es el que ingresa. Y entonces el país dominante hace una amenaza. La amenaza, hay ciertos países que la pueden tomar como creíble y hay otros países que la van a tomar como no creíble. Entonces, nosotros vemos esos ejemplos en ambos países. China lo que hace es que responde con aranceles. Los demás países responden negociando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claridad nosotros? Los países que van a ser ganadores de este proceso son los países que logren tener acuerdos y que logren procesos de negociación de forma más rápida con el gobierno de los Estados Unidos. Veamos el caso de Panamá. Ha sido muy pragmático en su aproximación, ¿verdad? Estados Unidos ha logrado sacar a China del canal de Panamá y Panamá se encuentra en una posición relativa en un proceso de negociación probablemente más avanzado que los demás países de Centroamérica. El otro país, El Salvador. Vemos una Nayib Bukele que visita Estados Unidos la próxima semana. ¿Qué pasa si El Salvador logra un acuerdo? Entonces es la velocidad en el proceso de negociación va a determinar quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. Y finalmente, sobre el punto que presentaba el doctor Raudales, en economía tenemos que medir no solo el equilibrio parcial, sino el equilibrio general. Le voy a dar un ejemplo claro. Se colocaron aranceles más altos en los países del sudeste asiático como que son productores de café. El arancel fue más bajo en Honduras. El equilibrio parcial nos diría, hey, ganamos, vamos a vender más. El equilibrio general nos dice, hey, el precio del café se está desplomando en los mercados. ¿Cuánto cayó en los primeros 4 o 5 días? $60. Correcto. Entonces, yo sí estoy de acuerdo que tenemos que tener una estrategia en el cual todas las industrias deben estar incorporadas, ver de qué forma se puede ganar en un entorno totalmente incierto. En este punto lo que tenemos es que todos tenemos aranceles de 10%. Se sigue teniendo el problema que Estados Unidos incrementa arancel, China responde. Eso no es bueno para la economía global y va a tener impactos. La recuperación que vimos en las bolsas es simplemente una recuperación transitoria
pero que no va a medir el efecto real de mediano plazo en el cual se diera una recesión o una desaceleración de la economía americana y en la cual todos podríamos ser perdedores. Yo sí estoy de acuerdo con Guillermo que sí tenemos que ser propositivos y tener una estrategia, ¿verdad? Y por el lado de don Julio, es lo que ocurre en una industria. Es cierto que la maquila es fuerte en Honduras, pero el efecto positivo puede ser probablemente un poco de atracción de inversión en el corto plazo. En el mediano plazo el efecto negativo es la demanda se puede caer. Entonces, hay que poner como todos los efectos en el diagnóstico y de eso, sí, totalmente con Guillermo, tener una estrategia para poder, ¿verdad? Ok. Contrarrestar esos impactos. Estrategias. Yo cuando salió esta noticia, cuando anunció por primera vez Donald Trump, bajo algunos conceptos específicos, este es el momento de la libertad de Estados Unidos. Hay países, dice, que nos estafan y nos cogen por arriba y por abajo. Dice, es que así es de bocado Donald Trump. Yo he leído esos titulares, no me estoy inventando nada. Así es. Yo me pregunté, Donald, ¿y a nosotros por qué nos impones aranceles? Y estuve con eso en la cabeza. ¿Y por qué nos impones ese 10% de arancel? Y alguien me explicó. Mira, me dice. ¿Sabes por qué nos impone ese 10% de arancel a Honduras? Dímelo, le digo. Por la manipulación de divisas y las barreras comerciales. Barreras comerciales nosotros a Estados Unidos. Me dice, le grabamos no sé con qué porcentaje, no sé si son las patas de cerdo o qué parte del cerdo, o si es todo el cerdo que importamos. Y además me dice, no, ya hablé de las divisas. ¿Sí? Porque le repregunté, ¿es cuando se refiere? Me dice, a la manipulación de la moneda, es que el dólar se está depreciando. Dice. Estamos hablando de estrategia. ¿Con qué estrategias podemos salir nosotros? ¿Qué estrategias? No tenemos tierras raras, o tenemos tierras raras. Ahí sacamos hierro de aquí por Talanga. Tenemos tierras raras. No sé. Bueno, aquí solo los que tienen mapeado Honduras, porque aquí hay 2, 3 personas en el país que gastaron millones de dólares en mapear todo el territorio nacional y saber dónde hay petróleo, dónde hay oro, dónde hay litio. El material ese con que construyen los chips y todos estos aparatos y estos que estoy mencionando. Ok, ¿cuáles van a ser nuestras estrategias? ¿Están de acuerdo ustedes? Que ese 10% nos lo aplicó por estos 3 factores que me dijeron a mí, afectan a Estados Unidos. No depreciamos la moneda en función de la realidad nacional. ¿Qué otro dije? ¿Qué otro factor dije? Que grabamos la importación de cerdo, no sé si son las patas de cerdo o qué, y que eso molesta a Estados Unidos. Básicamente esto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo debemos reaccionar? Es que mire, después de la pausa. Memo Matamoros, Julio César Raudales, expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, rector. Él también. Y Memo también, expresidente del Colegio de Economistas. Bueno, me quedo con eso nomás. Y Roberto Lagos, economista y consultor internacional. Pausa y volvemos. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Damos lectura a su opinión a través de X. Enrique Yar escribe, el gobierno de Honduras, acompañado por la empresa privada, tiene 90 días para buscar acuerdos de beneficio mutuo para ambos países, buscando reducir las tarifas a 0% con el propósito de proteger e impulsar la exportación nacional. Ismael Ochoa opina, esas barreras comerciales impuestas de unos países contra otros nos conllevarán a una recesión mundial, perjudicando las economías particulares hasta de los países menos involucrados. ¿Será que ya no existe capacidad productiva para competir, sino que se recurre al sometimiento?
Emanuel Barahona, buenos días. Todas las acciones de Trump con los aranceles es fácil de identificar. El fin de todo es que regresen a Estados Unidos todas las empresas multitudinarias, porque afuera pagarán aranceles altos por sus productos. En cambio, dentro del país pagarán 0 aranceles. Gaby Martínez, China respondió con su propia lista negra, guerra comercial a todo vapor. Marco Matamoros, no se necesitan armas nucleares para una guerra mundial. La nueva se llamará aranceles. Cada país tendrá que reinventarse en sus medidas socioeconómicas y productivas, si no pierde. Daniel Andino, el acero subió de precio, pero no subió el empleo industrial. Alejandro Larios, la inflación tocó la puerta y encontró a los aranceles cómodamente sentados. El consumidor paga más, mientras las grandes corporaciones ajustan sus cadenas. Son algunas de las opiniones. Muchas gracias por escribir. Sígalo haciendo también a través del número de WhatsApp. Bueno, después de lo que han dicho los panelistas y los mensajes que nuestros televidentes están escribiendo, es todavía más oportuna la pregunta. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros? ¿Qué le podemos ofrecer a Donald Trump? Le está diciendo, háblenme, aunque después diga, ahí ven, cómo me pasan llamando y me pasan besando el trasero. Déjenlo con su discurso. Hay una realidad irrefutable. ¿Cómo tenemos que reaccionar? ¿Qué debemos ofrecer en función de lo que decía el señor Yar? Volver al arancel cero. Volver al arancel cero. ¿Tenemos nosotros herramientas con qué negociar ante Estados Unidos para volver al arancel cero? ¿Las tenemos? ¿No las tenemos? Las cosas que yo mencioné y que a mí un economista me dijo recientemente, ¿son válidas? ¿Pueden ser parte de las negociaciones? Aquí terminamos la sección, iríamos una vez más a la pausa y enseguida Julio César Raudales, Guillermo Matamoros y Roberto Lagos siguen en este debate de frente a frente. El debate de frente a frente y al final, ¿cómo quedan esos mentados aranceles de Trump? En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Bueno, nuestros tres panelistas esta mañana, Julio Raudales, Guillermo Matamoros, Roberto Lagos. Aquí va la pregunta. Ya pueden intervenir en cualquier momento, interrumpirse para enriquecer juicios, para disentir. ¿Con qué le debemos salir a Estados Unidos idealizando ese arancel cero del que hablaba uno de nuestros televidentes, don Enrique Yar? Bueno, lo primero es que tenemos que saber, tenemos que analizar qué es lo que está pasando, cuáles son las motivaciones de Estados Unidos, por lo menos hacer análisis para poder hacer estrategia. Vamos, solo permíteme. ¿Por qué nos impuso ese 10% de arancel Estados Unidos? Así rápidamente, Roberto. Sencillamente por un mensaje político para satisfacer a su base. Y finalmente, y esa es mi lectura al menos. Y el tema importante es, el target es China. Y le voy a dar una solución o una posible oferta que le podría realizar Honduras a Estados Unidos. ¿Usted cree que para Honduras es conveniente en este momento firmar un tratado de libre comercio con China? Lanzo la pregunta, sabiendo que el target es China. Excelente pregunta. Excelente. ¿Sabes qué? Yo soy atrevido. Ya te iba a rebatir y te iba a decir, lo político, por eso de esa aplicación del 10% para Honduras tiene que ver con la política, pero no había desarrollado todavía el juicio él. Tiene que ver ese tratado de libre comercio que nos preocupa a todos y que posiblemente se suscriba, no porque nos conviene comercialmente, sino por puro factor político. No, pero es que lo que dice Roberto es otra cosa. Lo que está diciendo. Eso es viendo el futuro. ¿Qué implicaciones tendría firmar el tratado con China? Eso es lo que yo le entendí. Ahora, ¿por qué el arancel del 10%?
Porque se lo puso a todos. Sí, ese es Punto. general. A ver, lo demás tampoco, son especulaciones. Uno sí. puede especular. A ver, tenemos una base de cambiarios 10%. y todo. Pero se lo puso Sí. a Argentina, que es Milei, el niño bonito. Se lo puso a Bukele. Al Salvador, sí, claro. Hasta ahora no se los ha quitado. Lo único que ha quitado son los aranceles en exceso del, Sí, de- del 10%, arriba así. del 10. Pero entonces eso se lo puso a todo mundo como una forma de hacer presión para la negociación. Es una estrategia de coalición y buscando aislar a China, ¿verdad? Veámoslo en teoría de juegos. Pero pues, hay miles de motivos. Ahora, sí hay que ver esos elementos de que el tipo de cambio, cuáles son las posiciones de Honduras, el tema de migración. Probablemente todos estos temas van a contar a la hora de una negociación. Por eso digo, hay que conocer profundamente qué es lo que está pasando. Es más, no lo podemos ver solo en la perspectiva comercial, hay que ver este grupo político de Trump, qué es lo que tienen, toda su organización, qué es lo que están viendo. Entonces, tenemos que estudiar para definir una estrategia que sea correcta. Por eso le paso nuevamente a Roberto Lagos. Solo quiero que ustedes me saquen de esta nebulosa. Alguien me dijo, sí, le grabamos las importaciones que hacemos de carne de cerdo, de patas de cerdo. ¿Qué sabe de esto? Si no, ya voy a llamar a mi amigo Edgardo Leiva para que me diga, por Parece favor. que hay un problema con las costillas de cerdo y sale dentro de las medidas que Honduras tiene pendientes, como tienen pendiente todos los países. Pero eso es el exacto, tema de en el Tratado propiedad de Libre intelectual. Comercio. Pero son temas, Son temas pequeños, sí, sí, pero, sí. pero ¿qué? Es importante, hay que limpiar la mesa. Honduras tiene que limpiar la mesa. Roberto, ¿qué fue realmente lo que nos quisiste decir con ese asunto de la firma del Tratado de Libre Comercio con China continental que parece ser inminente y no porque nos beneficie tanto comercialmente, sino por aspectos puramente políticos? ¿Tú crees que eso influyó en Pete Navarro y su gente para que Trump también nos metiera en el mismo costal con 10% de arancel? Son dos puntos. El primero es que, tal como lo dice Guillermo y don Julio, el arancel fue flat para todos. Ahora, el tema clave es, hay países que tienen una mayor capacidad de interlocución. Por ejemplo, si bien es cierto, se lo puso a Milei totalmente, pero para Milei, políticamente en Argentina lo va a transmitir como un triunfo, porque él viajó a Estados Unidos, tiene capacidad de interlocución y va a ser de las personas que va a lograr un acuerdo o una negociación más rápida. Correcto. Para el caso de Bukele, la capacidad de interlocución con él es directa con la Casa Blanca. O sea, Bukele lo invitó el presidente de los Estados Unidos a la Casa Blanca. Entonces, es flat. Lo que no es flat para todos son los procesos de negociación. Y adicionalmente, el arancel al imponerlo, ¿verdad? Le da un mensaje una vez que usted impone la medida de saber qué países responden y qué países no. ¿Verdad? O sea, eso también le brinda cierta información dentro del análisis. Ahora, pregunta clave, y la lanzo nuevamente porque me parece importante. ¿Qué va a pasar si Honduras firma un tratado de libre comercio con China, sabiendo que China es el principal objetivo de la guerra comercial? Okay. Sí, yo creo que Roberto se está yendo otra vez, y qué bueno, al tema de teoría de juegos, ¿verdad? Porque esto es clave para entender qué es lo que está sucediendo. Para empezar, ese arancel del 10% es un arancel general, Sí, y sí. es un arancel que siempre ha existido, es decir, que ya existía en tiempos de Biden también. Lo que está haciendo Trump es midiendo la capacidad de respuesta que van a tener los distintos países y viendo cómo va a actuar él. Ahora, no olvidemos, Roberto, también que Trump necesita la plata. No solamente está el tema de la guerra comercial y la protección, ¿verdad? Está el tema también fiscal. Ya de los hecho se Estados habla de Unidos. un programa de subsidios Sí, con sí, esos sí. aranceles Entonces, para no darle un cheque olvidemos, a todo mundo. no olvidemos el Político, otro gran como decía objetivo que Roberto. tienen los aranceles, y no olvidemos que quien está detrás de todo esto es su vicepresidente J.D. Vance, que lo mencionó en Berlín, ¿verdad? Aquí el tema no solamente es rescatar la industria norteamericana, sino ver cómo va a financiar Trump ese enorme gasto público que tiene planificado ejecutar y cómo lo va a hacer.
¿De dónde va a sacar la plata si no va a aumentar impuestos internos? Porque en eso ha sido bien claro él. No va a aumentar impuestos internos, voy a financiar todo ese gasto con lo que venga del arancel. Y lo ha dicho, lo dijo creo que anteayer o ayer, ¿verdad? Que él está captando dinero y que piensa seguir captando dinero de esos aranceles. Entonces, ahí es donde a mí todavía me queda una nebulosa, Roberto y Memo, ¿verdad? Sobre cuál el comportamiento o la psiquis de Donald Trump a la hora de tomar este tipo de medidas, a la hora de retroceder. Me queda una duda ahí si obedece realmente a un plan bien esquemático o si simplemente está actuando con el hígado, ¿verdad? Pero bueno, yo suscribo lo que dicen Roberto y Guillermo en el sentido de que lo que nos falta a nosotros, y yo en esto soy bastante cínico y se lo decía a Roberto en el intermedio, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estrategia estamos hablando? Yo quisiera saber si ya el embajador de Honduras en Washington pidió una cita con el Departamento de Estado o con el Departamento de Comercio para hablar sobre el tema, o qué capacidad tiene este hombre que está ahí, que hasta donde yo sé no tenía ninguna carrera diplomática, ¿verdad? Y simplemente lo pusieron ahí por preferencias. ¿Qué capacidad tiene en este momento nuestra embajada en Washington para poder incidir, para poder ir al Departamento de Estado o al Departamento de Comercio, hablar y buscar? Porque lo que dice Roberto es cierto. Aquí tenemos dos actores en Latinoamérica que tienen entrada directa. El señor Milei fue a Mar-a-Lago, ni siquiera fue a la Casa Blanca. Sí. Trump lo recibió en Mar-a-Lago, en su casa de habitación, ¿no? Y Bukele la próxima semana se está desplazando hacia los Estados Unidos. Y recuerda que Bukele ni siquiera se dio el lujo de venir aquí a 200 kilómetros o a 300 kilómetros para estar en la cumbre que se llevó a cabo ayer, ¿no? Les hago una pregunta, Roberto, Memo Matamoros y Julio Raudales, en ese orden. Roberto, Memo Matamoros, el secretario de Defensa de los Estados Unidos estuvo, saben ustedes, en las últimas 72 horas en Panamá. Y Panamá no es que ha roto relaciones diplomáticas con China continental. No. Pero todo eso del canal ese, ¿cómo le llaman ese canal, Roberto? Ese canal de los rusos, chinos y todo eso. Esa estrategia, no recuerdo el nombre en este momento, pero la estrategia del... Sí, se me olvidó. Los titulares en los medios internacionales, en las últimas 72 horas, Panamá se distancia de China y prima sus relaciones con Estados Unidos. Pasó hace poco. Aquí hay un tema. Por cierto, ayer estaba Roosevelt Hernández allá en Panamá, con un gran estrechón ahí con el ministro de Defensa de los Estados Unidos. Solo termino, Memo, y después te paso. Este contexto para preguntarles, ¿tú crees que la principal herramienta o arma de negociación que tiene Honduras en este momento con Estados Unidos en este tema de los aranceles sea ese tratado de libre comercio, la inminente firma de ese tratado de libre comercio? Ok, nosotros también nos distanciamos de China, primamos las relaciones con ustedes y normalicemos plena y cabalmente nuestro comercio. ¿Lo crees? ¿Lo crees posible? ¿O es la principal herramienta? Es mi pregunta. ¿Es la principal herramienta que tenemos o tenemos otras? Esa es una herramienta. La otra herramienta va desde la perspectiva política. Por ejemplo, garantizar un proceso electoral sin ningún tipo de distorsiones, ¿verdad? Como las que vivimos durante el proceso interno. Porque el tema político, el tema de política electoral dentro de Honduras será relevante para los Estados Unidos, ¿verdad? De poder tener un proceso electoral transparente, por ejemplo, por ahí. Pero sí definitivamente pesará mucho el tema de la relación que Honduras pueda tener con China. Y eso es lo que usted está viendo en todos los países del sudeste asiático. Estados Unidos lo que quiere es de cierta manera aislar a China, ¿verdad? De todo el tema comercial. Entonces vemos la estrategia en Panamá
con la ruta de seda. Ya me La acordé. ruta de la seda, la ruta de la seda. Gracias, Roberto. La ruta de la seda, vemos ahí un impacto, ¿verdad? Lo vemos también con el tema en los países del sudeste asiático. O sea, los aranceles elevados sobre Vietnam tienen ese objetivo geopolítico sobre Camboya, ¿verdad? Y ver de qué forma puede trasladar esas cadenas de producción hacia la India, que podría ser uno de los ganadores si hace una negociación buena con los Estados Unidos. Y también me llama la atención la respuesta del gobierno chino, ¿verdad? Porque no lo podemos dejar de lado. O sea, ¿qué hizo China inmediatamente? Empezó a vender los bonos del tesoro, ¿verdad? Empezó a deshacerse de bonos de tesoro por todas estas... Pues la respuesta, parte del motivo estratégico. Número uno, para que las tasas de interés no bajen y se mantengan elevadas con el tema de deuda. Número dos, porque la única manera en este momento, uno de los canales para poder reducir el impacto del arancel es deslizando, depreciando su moneda al mismo ritmo de Estados Unidos, ¿verdad? Para tratar de buscar competitividad en el mercado. Pero para China también es un problema de hacerse de los bonos del tesoro. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer con esa liquidez? Eso le genera inflación a ellos. Entonces, hay un momento económico, pero también hay un momento geopolítico. Desde nuestra perspectiva es poner las cosas en su justa dimensión y sí, definitivamente, tener ese tratado de libre comercio con China es el mejor momento para tenerlo en este punto con el gobierno americano. Eso es para el análisis. Okay. Yo pensaría que no es el mejor momento. Y esa es mi opinión. Yo coincido con Roberto de que yo fíjate que he sido partidario de la negociación, apertura al mundo, fuera de toda esta vorágine política. Pero decía, bueno, firmar con China, aunque a corto plazo no tiene, hay que firmar con China. Todo el comercio y la inversión pasa por China en el futuro. Hay que firmar el Tratado de Libre Comercio con China para ti. Esa ha sido mi posición. Ajá, ok. Ahora, pero en el corto plazo usted no gana nada. Entonces es complicado. Y en este momento tan complejo, creo que no sería lo más apropiado meterse a negociación. Porque, como muy bien dice Roberto, la guerra es con China en este momento. Y entonces yo me estoy acercando políticamente. Ahora, Honduras en su estrategia no puede quedar preso, rehén de Estados Unidos y de China. Entonces, no, hay que salirse. Esta es guerra de gigantes, ¿verdad? Por eso es parte de la estrategia correcta que hay que hacer. Y que no la hemos construido, tenemos que construirla. Esa estrategia se construye entre todos, pero quien la lleva es el gobierno. El gobierno es el que negocia, es el que está autorizado para negociar, pero debe de haber participación de el sector empresarial. Los mismos académicos como Roberto, como Julio, pueden aportar mucho en esto. ¿Cuál debería de ser un objetivo? Protejamos el CAFTA. Eso es lo que nos ha servido. Entonces, lo primero, tenemos que quitarnos ese 10 para quedar en mejor posición relativa respecto a los otros, a quien se los deje, ¿verdad? Ahora, aquí hay de todo. Aquí hay elementos generales y particulares. Por ejemplo, el presidente Bukele va para Estados Unidos, lo recibe, ¿verdad? Bukele puede ser un interlocutor del CAFTA. Entonces, aquí viene otra pregunta, la negociación debe de ser regional. ¿Quiere Bukele? Son cosas que hay que trabajar. ¿Qué quieres decir con eso de que hay que proteger el CAFTA? O sea, no, el CAFTA ha sido nuestro el CAFTA está escudo. vigente. Bueno, está vigente, por eso mismo le pregunto a Memo. ¿Qué quieres decir con eso de protegerlo? Bueno, cuando le ponen el 10%, tenemos que volver al nivel CAFTA, que nos quiten el 10%, a ver, ¿verdad? Okay. A ver, mediante nosotros una deriva, ya desgravamos y ellos ya desgravaron. mediante una deriva ejecutiva, el señor Trump prácticamente eliminó el CAFTA ahorita al poner ese impuesto. Entonces yo creo que lo que Memo dice es correcto. Y lo otro. Tratemos de retornar al CAFTA. A ver, porque al final lo que dice Roberto y lo que dice Guillermo es cierto. Si el objetivo es China, nosotros tenemos una oportunidad, pero si es que tenemos la inteligencia y la
habilidad para saber negociar adecuadamente con los Estados Unidos. Por eso es que ahí es donde yo le veo una gran ventaja a Panamá, que tiene su canal, y a Bukele, que tiene también su canal abierto de comunicación con el presidente Trump, ¿verdad? Yo veo difícil, Guillermo, eso sí, que estos dos agentes, tanto Panamá como Bukele, puedan encabezar una negociación regional, porque el CAFTA en este momento, y hay que aceptarlo, perdón, porque el SICA en este el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, sí, el sistema 7 países. Lo que pasa es que me confundo siempre con el SUCA de las universidades. Sí. El SICA está en este momento desarticulado gracias, por obra y gracia de Daniel Ortega, ¿verdad? Hay que recordar que hay una disputa fuerte entre Costa Rica y Nicaragua en este momento, y el SICA, ¿cuánto tiene de no reunirse, Guillermo? ¿Cuánto tiene el SICA de no existir prácticamente en el tema de las negociaciones? Y hay que recordar que Estados Unidos, que el presidente Clinton y el presidente Bush negociaron el Tratado de Libre Comercio, el CAFTA, no con cada país, lo negociaron con un bloque, ¿verdad? Y si no mantenemos ese espíritu de bloque nosotros, nuestras posibilidades de salir bien en esto van a ser menguadas. Sí. Y los únicos dos que tienen oportunidad dentro del SICA en este momento son Panamá, que repito, tiene su canal, ¿verdad? Y con eso negocia, y El Salvador, que tiene un presidente hábil. ¿Verdad? Hay otro tema dentro de ¿no? Hay otro tema dentro de la estrategia de Honduras, de un objetivo que es clave. Nosotros no podemos quedar peor que México. Que México ahorita no tiene el 10%, ¿verdad? Entonces, no voy a hablar de... antes del CAFTA hablábamos la paridad CAFTA, ahora no, ahora es no quedar peor que el TECMEC. No podemos quedar peor. El tratado de ellos, Canadá, Estados Unidos y México. Porque si no, puede haber desviación de comercio y de inversión. O sea, el comercio y la inversión se puede mover hacia México y nos dejen desventaja. Bueno, y lo otro es Panamá, Julio. Me decía alguien, y estos son elementos personales, yo no lo decía dentro de la formalidad del SICA, porque coincido con vos, que está toda fragmentada, es aprovechar un poco la relación que tiene el presidente Bukele, que pueda llevar la voz. Eso es como un elemento que creo que hay que ponerlo. Panamá no. Me dicen que Trump, no sé si sea cierto, pero todavía juega. Trump intentó invertir en Panamá cuando estaba afuera y no le fue bien. Entonces, me decían que mucho de la reacción tiene que ver con eso. No, pero ahora ya se ha distanciado de la China continental. Panamá tiene un arma, ¿eh? No podemos conocerlo. El canal. El canal. Bueno, pero... Le guste o no a Trump, Panamá tiene soberanía sobre las cosas han mejorado con Panamá. Ahí estuvo el secretario de Defensa hace algunas horas con todo, un montón de ministros de defensa del continente. Panamá ha dicho nuestra prioridad en la relación comercial. Muy pragmático, Estados Unidos. Prácticamente. El 10 es para eso, para negociar sobre estos temas, sobre defensa, sobre narcotráfico. Tenían puertos ahí en el canal de Panamá, adiós a esos puertos, así que eso ha mejorado. A propósito de Panamá, la figura que ustedes miran en pantalla, adicional cuando son las 8:31 minutos, es don Edgardo Leiva, es hondureño. Yo le pregunté a Carlos, ¿y a dónde vive Edgardo ahora? ¿En Tegucigalpa o en Panamá? Primerito lo que le digo a la producción es que me cuide ese encuadre, que no se mire nada de lo que atrás tiene Edgardo. Es que hay veces que alguna gente se mete a problemas en los Zoom. Eso es el aprecio, Edgardo. Quiero que te cuiden, no mirar absolutamente nada de lo que hay atrás. Edgardo Leiva es un productor de carne de cerdo. Así Edgardo, ¿cuál es el gravamen para las importaciones de carne de cerdo que le aplicamos a Estados Unidos? Adelante, buenos días y gracias por atendernos. Sí, muy buenos días, Renato. Ahí un saludo a Julio, a Guillermo y a Roberto Lagos. Buenos amigos. No es un gravamen, sino que simple y sencillamente en el informe del USDR sale de que la carne de cerdo se han puesto algunos impuestos, pero es el impuesto sobre la venta a ciertos productos que son productos industrializados en Estados Unidos, como por ejemplo la punta de la chuleta, ¿tá?
Eso se hizo cuando el decreto del 2014, ¿verdad? Con la canasta básica, y en sí era para darle un poco más de competitividad al sector porcino hondureño, que dicho sea de paso, ha venido creciendo, tal vez no en cantidad de productores, sino que lo que está pasando en todo el mundo en el agro, que es la concentración de la producción. ¿Va? Antes teníamos 150 productores, hoy lo que producían 150 productores, hoy lo producen 15, 20 granjas de cerdo, ¿va? Con niveles competitivos muy buenos. Esto permite tener cierta competitividad porque al venirse al arancel cero, la carne de cerdo pues nos iba a impactar fuerte en los momentos que los precios internacionales se caen. Por ejemplo, ahorita, si Estados Unidos sigue peleando esta guerra comercial con China, tenemos la gran dificultad de que los precios internacionales de los commodities se vengan abajo, porque China importa casi el 65% del consumo de carne de cerdo. Y si ese cerdo ya no se va a vender en Estados Unidos, pues va a venir una debacle tanto para la industria porcina en Estados Unidos como a nivel mundial, porque los precios se van a venir abajo. Puede haber también unas ventajas muy buenas en el tema del maíz y la soya, ¿verdad? Que también Estados Unidos le vende esos commodities a China. Hay que estar muy pendiente porque también, por ejemplo, ese maíz va a venir a perjudicar al sector maicero si los precios se desploman, como creemos que puede pasar de seguir esta guerra comercial. Pero al final del día sí creemos que el problema no es el CAFTA, ¿va? El problema ha sido que nosotros como país no trabajamos en el marco normativo interno y no hemos sabido aprovechar el CAFTA, ¿ya? Y ahí es donde tenemos que seguir trabajando, el gobierno tiene que seguir trabajando. Desgraciadamente, la institucionalidad para proteger el sector agrícola ante el Tratado de Libre Comercio, que no era el que iba a desbaratar el sector agrícola, sino que iba a ser el comercio puro, ¿verdad? Y la falta de normativas. Tenemos ministerios como el Ministerio de Agricultura que realmente no cumple su rol, ¿verdad? Cuesta muy difícil que los ministros hagan una política de Estado, no la tenemos y eso dificulta el sector, pero aún así hay sectores muy pujantes, muy competitivos, que se han dedicado a hacer su trabajo y a ser productivos. Pero sí la única problema que le vemos a este tema de los aranceles con China es el desplome de los commodities a nivel mundial. Aranceles con Estados Unidos. ¿Mande? Aranceles con Estados Unidos, digo, los aranceles que está aplicando Estados Unidos. Los aranceles que está aplicando China a Estados Unidos cuando hay un comercio muy fuerte de commodities con China. Ah, okay, correcto. Bueno, Edgardo, te agradezco que nos hayas aceptado esta comunicación y así, ¿cuál es el ambiente que percibes? Porque la información que ha surgido en las últimas 48 horas de Panamá es que esto se distancia de la China continental para primar sus relaciones de todo tipo y sobre todo comerciales, el canal de Panamá con Estados Unidos. ¿Es lo que percibes ahí? No, vamos a ver, internamente aquí en Panamá todo está muy bien, ¿va? Hay un fuerte acercamiento con el gobierno de los Estados Unidos y han llegado a acuerdos, pero hay un discurso hacia afuera que es el tema de estar en el tema China-Estados Unidos, pero realmente no hay nada de eso. O sea, aquí la situación sigue normal y lo que hay es un país que tiene una fuerte alianza con Estados Unidos y en un momento crítico porque recordemos que el canal de Panamá va a perder mucho volumen de ingreso debido al nuevo puerto que se construyó en Perú por parte de China y están haciendo un corredor interoceánico entre Brasil y Argentina que va a salir a Perú y que es el primer puerto automatizado y que le va a quitar mucho potencial al canal de Panamá. Eso es lo que se está viendo y se está vislumbrando acá. No, pero es que no estamos diciendo que hay crisis, que haya normalidad en Panamá, más allá de las que tienen todos los países, no.
lo que estamos hablando, porque Roberto Lagos hace algunos minutos decía que una de las herramientas que Honduras puede utilizar con Estados Unidos para volver al cero es justamente pensar si nos conviene suscribir ese tratado de libre comercio con China. Por eso te preguntaba, que en las últimas horas las noticias que se generan en Panamá es que los panameños o el gobierno panameño se ha acercado fuertemente a los objetivos geopolíticos y económicos de Estados Unidos en Panamá, sacrificando un poco la relación con China. Tampoco estoy diciendo que han roto relaciones diplomáticas con China. Sí, no, pero si lo vemos desde una perspectiva, debería ser el movimiento más lógico, porque realmente Panamá, su socio, su creador del canal de Panamá es Estados Unidos. No le vemos otra razón, ¿verdad? Lo que sí es que hay un contexto mundial del comercio, tanto los movimientos de inversiones, por ejemplo, cuánto le va a afectar el canal interoceánico, que el ferrocarril que tiene México, que ya está trasladando vehículos desde la costa del Pacífico a la costa este de los Estados Unidos. O sea, eso es lo que hay lo que creo que las autoridades panameñas están estudiando. Con un sí o un no, ¿crees que tiene futuro el ferrocarril interoceánico acá en Honduras, el que está promoviendo Héctor Zelaya? Con esas inversiones que ha hecho Perú, con las inversiones que está haciendo México, no podría. Y con un canal debilitado en su volumen, habría que medir bien eso. No les sabría decir porque no lo conozco todo el proyecto, pero sí hay que ver qué es lo que está pasando en el contexto mundial. Edgardo Leiva, muchas gracias, muy gentil. Vamos a la pausa. Seguimos con Julio César Raudales, Guillermo Matamoros, Roberto Lagos, analizando las repercusiones en el mundo de los aranceles de Estados Unidos, que ha aplicado Estados Unidos y cómo nosotros debemos enfrentar eso y negociar con los Estados Unidos. Vamos a tener un tremendo resumen después de esta pausa comercial. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Graco Pérez, sin avances concretos en la 9ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos. Es el titular que está destacando a esta hora tunota.com. El narco echa raíces en Honduras, más coca, más laboratorios, más poder. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Gracias por su opinión. Sofía escribe, los agricultores de Estados Unidos terminaron pidiendo subsidios para sobrevivir. Carla Medina, es ilegal bajo los acuerdos internacionales lo que está haciendo Trump, pero en Honduras nadie defiende al país. Parece que no tuviéramos representantes en la OMC, solo sirven para tomar vino. Majo Martínez, se anunciaron como castigo, pero golpearon más al consumidor estadounidense. Más mensajes. José Enrique Mejía escribe, todo encaja en el contexto del Tratado de Libre Comercio, analizando el tratamiento de nación más favorecida. David Lanza opina, excelente debate y mucho aprendizaje. Cuando solo llegan profesionales, hablan de tema y dan sus posturas. En otras palabras, cuando no llega nadie de Libre, se aprende. A propósito, a Renato dígale que la CELAC no dejó una buena imagen a Honduras, sino todo lo contrario. Opinan esos televidentes. Gracias, sigue escribiendo a través de nuestras cuentas. Miren, a mí desde la perspectiva organizacional, un país que tiene años prácticamente de estar aislado. Ni Bukele viene a Honduras ahora. Yo recuerdo hace unas décadas el intercambio, visitas de presidentes centroamericanos al menos. Miren, yo creo que tenemos que admitirlo. Tenemos que admitirlo. Las crisis que hemos pasado con el Estado de Derecho después de lo del 2009, con las elecciones, con los problemas que tuvo el presidente Juan Orlando Hernández, nos han dejado una pésima imagen en el exterior, una mala imagen. Ese nivel de homicidios por cada 100.000 habitantes que aunque haya bajado, comparado con el estándar mundial, con Noruega, con Finlandia, sigue siendo muy alto.
esos femicidios, esos feminicidios. Eso de estar siempre en la cola, en los índices de medición, nos genera una pobre imagen en el mundo. Una pobrísima imagen en el mundo. Entonces, que tengamos a 10 mandatarios latinoamericanos, a un montón de cancilleres, que tengamos comisiones de todos los países que integran la CELAC, indistintamente de la orientación que predomina en la CELAC en este momento, es bueno para Honduras. Es decir, no somos un país rico, no tenemos la ciudad más linda del mundo, pero es una ciudad que ha evolucionado, el Tegucigalpa. De buen corazón. Que vengan periodistas y que se lleven una imagen de la ciudad. No es lo que creíamos de Honduras. Hay gente en el mundo que creen que aquí andamos todavía con taparrabos. Creen que en cada cuadra del país es como visitar Puerto Príncipe, que la gente se está matando. Se llevan una mejor impresión de Honduras. ¿No les parece a ustedes que es bueno destacar y decir, y yo lo he dicho, lo sostengo, lo dije ayer en TN5, que fue un éxito desde la perspectiva de organización, la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe? Tuvieron varios presidentes, el de Brasil, el de Uruguay, el de Bolivia, la mexicana y otros mandatarios. Necesitamos oxigenarnos, indistintamente de la orientación religiosa digo yo, política que tenga la CELAC en este momento. Puede ser que en 4 o 10 años la orientación política de la CELAC, si los gobiernos son de centro derecha, va a ser otra, pero es democracia al fin, es democracia al fin. Yo creo que hay que ver eso y desde esa perspectiva decir que sí fue un éxito la cumbre de la CELAC. Aunque usted no esté de acuerdo con la declaración, hay 3 países que dijeron no estoy de acuerdo con eso que están poniendo ahí. Aunque no esté de acuerdo con eso, la cumbre fue un éxito. Aunque hayamos tenido martes y miércoles que desviarnos por uno y otro lado, que el Boulevard de las Fuerzas Armadas haya estado para el uso solo de los policías, militares y la gente que estuvo relacionada con la cumbre y no para nosotros, eso no importa. Pero es bueno oxigenar a Honduras después de lo que hemos pasado en las últimas décadas. Tienen que verlo así. Ahora, si nos ponemos desde la perspectiva ideológica que todo lo que haga este gobierno es malo, por favor, ahí cometemos un error serio. Por alguna razón. Por arriba está Honduras antes de nuestro pensamiento ideológico. Por alguna razón estaba la presidenta de México y el presidente Lula de Brasil. No es de gratis que estaba. Sí, los dos gigantes de la Los 2 gigantes eso hay que destacarlo, que tienen liderazgo, ¿verdad? Claro. Entonces, hay que verlo. No podemos ser tan parroquiales, tan provincianos de creer que todo se define en Honduras. Esto es un juego de grandes. México, Brasil siempre han sido líderes y en este tema comercial o en este tema de la relación con Estados Unidos es importante los bloques comerciales. Que América Latina no es un gran ganador, pero no salió perdedor, salió ileso. No, América Latina salió con el 10. Sí. Ahora, aprovechar todo este tipo de eventos para esquemas de negociación, estrategias que nos lleven a quitarnos ese 10% y volver al nivel del CAFTA y quedar iguales a México. Eso es un objetivo y para eso hay que diseñar estrategias y tiene que ser una estrategia integral, comprensiva de todos los temas. Ahí entra democracia, ahí entra migración, ahí entra narcotráfico, el tema de defensa, el tema del aeropuerto. Son temas que van a valer en esta negociación. Y los temas administrativos de menor cuantía, pero que hay que tenerlos, los cerdos, la propiedad intelectual. Es un tema que para Estados Unidos es fundamental. Miren, si Estados Unidos... no es tanto el tema de bienes, el tema de servicios es donde es gran ganador. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Osvaldo Aguilar escribe: el proteccionismo impuesto por los aranceles de Estados Unidos
nos obliga a volver a ser productores de frutas tropicales exóticas y tradicionales, donde podemos ser muy competitivos. Dania Navas escribe, sí, es una estrategia, pero es que ya días los estadounidenses se sienten incómodos con la pérdida de oportunidades internas. Hay que hacer un análisis micro que va entrelazado con lo macro. A los de Estados Unidos no les gusta depender, sino que dependan. Es parte del control de ser el número uno. Muchas gracias por haber enviado su opinión. ¿Qué les pareció? Sí, brevemente la presencia de Lula da Silva en las reuniones de la Sala Cayer. No cabe duda que tanto Brasil como México son las dos grandes potencias latinoamericanas. Argentina se queda pequeño, ¿no?, a pesar de su tamaño también. Y tener a un presidente del perfil de Luis Ignacio Lula da Silva aquí en el país es importante. Me parece que su actitud es un tanto más confrontativa. ¿Con quién? Contra los Estados Unidos. No me extraña, pero sí, siempre he entendido que el presidente da Silva es un hombre más pragmático, ¿no? Y me pareció muy raro ayer verlo en esas actitudes. Me parece que la señora Sheinbaum es bastante más inteligente. De hecho, ha sido tan hábil la señora Sheinbaum que logró escabullirse incluso hasta del 10%, ¿no? Y claro, es evidente, volviendo otra vez al tema de la ley de la gravedad, Estados Unidos sabe que atacar comercialmente a México es dispararse en los pies. O sea, eso es lo primerito que le va a pegar a Estados Unidos. Atacar a Canadá y atacar a México, que son los dos países más cercanos, es prácticamente cometer suicidio comercial, ¿no? Entonces, ¿puede haber guerra contra China? ¿Hay razones o hay motivos? Pues el señor Trump lo sabrá. Pero creo que la habilidad de la señora Sheinbaum quedó demostrada al lograr escabullir esa medida, ¿no? A esta fecha, 10 de abril, ¿lleva la delantera Estados Unidos después del anuncio de la aplicación de estos aranceles o lo ha reculado o lo está haciendo capitular China, Memo? Yo no quisiera... No tengo el manejo de eso. Lo que sí le digo es, esto es un enfoque de trenes que van a chocar. Ya China le dijo, estoy dispuesto a chocar. Correcto. Ambos están dispuestos a perder en el corto plazo. Se está luchando quién es el que va a dominar. Ayer el movimiento, lo que se dio en el mercado de bonos, se dice que fue un movimiento chino que obligó. Habrá que ver. Pero... esto es peligroso para todos. No podría decir quién gana o quién pierde. Si está capitulando Estados Unidos, si se está reculando, si China lleva la delantera. Bueno, pero no hay duda que quien puede enfrentarse de esta manera a Estados Unidos solo es China en este momento, ¿no? Rusia es... paisito. En el contexto, ¿cierto? Comercial, quizá. En el contexto bélico también. Una cosa fue una superpotencia militar. Fue la Unión Soviética y otra cosa es Rusia. Renato, Rusia depende todavía del Putin petróleo. decía que en una semana iba a estar en Kiev y cuánto lleva. Ahora, China ya es una superpotencia. Rusia no está en el juego, no está en este juego, no está invitado. Y por eso no le pusieron. No, ojo, no. Pero resulta extraño que no le hayan puesto ningún arancel a Rusia también, ¿verdad? Eso es no debemos estrategia de dejar coalición de Estados Unidos. Analizarlo en el contexto geopolítico. Hay una razón por la cual a Rusia no se le puso ningún arancel. Es estrategia de coalición. Estados Unidos está buscando desconectar a China. Hay algunos pícaros, ¿no?, que dicen que es que Putin tiene unos videos de Donald Trump cuando iba allá a los Miss Universo, ¿no? Pero de todos esos temas se manejan, ¿verdad? Hay que y hay otro que dicen que fue agente ruso. ¿Quién? Trump. Y que esos edificios, o ese edificio, el edificio Trump Tower en Nueva York, se lo financió la mafia rusa. Y que el agente convertido después en primer ministro, ¿saben a qué me refiero? A Putin, identificó eso, captó eso y ahora lo chantajea con eso. Así es. Tantas teorías que hay sobre Donald Trump. Julio, un gusto, gracias. Renato, como siempre. Gracias.
Guillermo Matamoros, gracias. Roberto Lagos tenía que impartir clases, se nos fue un poquito antes, les dejó saludos a todos, muchas gracias, buenos días.